de Primera. Una propuesta independiente para recorrer la actualidad nacional e internacional de última hora. Títulos de Primera. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos otra vez a Títulos de Primera. Bueno, nos ha quedado una silla vacía en estos primeros minutos. Claro, estábamos esperando, ¿lo digo? No lo digo. ¿Lo digo? No lo digo. Estábamos esperando al Dr. Fite. No se asuste porque tampoco vamos a hablar mal del Dr. Fite como han hablado tanto en estos días. Lo estábamos esperando, pero el Dr. Fite nos dio una sorpresa a nosotros y a todo el poder. ¿Qué hizo el Dr. Fite? Fue a tribunales, caminando, señoras y señores, porque a fin de semana había hablado con nuestro colega y el abogado Jorge Rizzo, que además es abogado personal del Dr. Fite, había dado su palabra y había dicho, estoy muy bien, voy a seguir trabajando. Nadie le creyó. El gobierno siguió con su embestida, aprobó en un marco de dudosa legalidad hacerle un examen psicofísico al Dr. Fite. Esto es por parte de la Comisión de Juicio Político, dominada por el oficialismo, por el kirchnerismo-cristinismo. Y lo desafiaron de todas maneras a Fite, que aparezca, faltó decir que corra una carrera de 100 metros con vallas. Bueno, el Dr. Fite, ¿qué hizo? Pícaro como es él, con todo respeto, ¿no? Pero él sabe que nosotros solemos destacar esta característica de él. Dijo el martes, no voy a la Corte Suprema, hay cambio de planes. Y uno se imaginó, sigue la gripe del Dr. Fite, qué problema, ¿no estará mal en serio? Empezaron las dudas. Claro, ¿cuál era el cambio de planes? Que este miércoles había una marcha en tribunales, que se esperaba masiva, para hacer un desagravio y para reivindicar su figura. Bueno, allí estuvo el Dr. Fite. Se fue a tribunales, acuerdo extraordinario de la Corte Suprema de Justicia, una resolución donde se ratifica todo lo actuado en cuanto a la reelección de Lorenzetti como presidente de la Corte a partir del año que viene hasta el 2019. Bueno, finalmente la pelota, pero fue con absoluta virulencia hasta el área contraria, ¿no? Así que hoy el balón está del lado del gobierno, que ha tenido que ser testigo de esta acción, otra acción pícara, si se permite un poco la expresión, del doctor Carlos Santiago Fite, 97 años. Una edad incluso menor a la de Alicia Moró de Justo, cuando en uno de sus últimos reportajes habló con total lucidez a los 100 años y explicó el valor de la democracia. Una edad, diferencia de años más, años menos, parecida a la de figuras como Carlos Páez Vilaró, como Mario Roberto Álvarez, como Clorindo Testa, como Niemeyer, el famoso arquitecto creador de Brasilia, que trabajó hasta los 102 años, y así muchísima gente. En esta política de tirar viejos por la ventana, pero con otro objetivo, obviamente, que es quedarse con la Corte Suprema de Justicia, el gobierno se encontró con un Dr. Fite, por lo menos hasta las últimas horas, como él dice, con todas las luces y dispuesto a seguir trabajando y con toda la voluntad. Y doy fe, porque el Dr. Fite suele atender personalmente el teléfono en su casa del barrio de Recoleta. Y un gobierno que no solo quiso ir contra la Corte Suprema, sino que se embarcó en una pelea de difícil pronóstico con los sindicatos. Uno puede presumir que los sindicatos van a salir, como aquella triste frase que usó el gobierno contra Nisman, ir con los tapones de punta. Pero bueno, vamos a ver, hay muchas instancias. Vamos a hablar hoy con un sindicalista justamente porque este gobierno que divide al gremialismo posiblemente lo vuelva a unir con todas estas políticas. Y el detalle, que ya más de color, diría el detalle rutilante, de un ministro que acusa a los gremios de solo repartir guardapolvos y mochilas, como es Kicillof, que se ganó el mote de gorila de varios sindicalistas, aún no peronistas ellos, y también la presidenta que, manipulando la información, dijo que en España se había dado solo un 1,5% de aumento salarial durante un periodo de 2 o 3 años, cuando sabido es que en España, más allá del paro estamos hablando del desempleo gigante que tiene,
hay deflación. O sea que los salarios en España se aumentaron más que la inflación en España. Para tener en cuenta. Bueno, ahora vamos a ir a nuestros invitados. Ángel García, de la Unión de Personal de Seguridad de la República Argentina, y la socióloga Laura Echarren, así se dice. En un ratito nomás. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Un banco que hace. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. Te puede pasar. Asegura tus instrumentos musicales contra robo y todo riesgo. Acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Hace más de 30 años trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Perdón, disculpen la molestia. Todo bien, ¿no? Osudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Bueno, como les habíamos anticipado, Ángel Alberto García, secretario general de la Unión de Personal de Seguridad de la República Argentina. ¿Cómo le va, García? Bienvenido. Bien, muy bien, gracias. Gracias por estar. Bueno, qué tema, ¿no? Seguridad, uno dice esa palabra y ya empieza a temblar. Sí, exactamente. ¿Qué me puede decir en cuanto a seguridad, ¿no? En general, ¿cómo está la situación en el país? ¿Cómo la ve? Bueno, la seguridad, digamos, del país es lamentable, es decir, un tema que este gobierno no ha tenido y no tiene una política desarrollada para tratar de exterminar uno de los flagelos de mayor volumen que tiene el país, ¿no es cierto? Donde bien sabemos que la mayor demanda de la sociedad, del pueblo, es precisamente el tema de la inseguridad que vivimos, ¿no? Claro. Con lo cual uno esperaba, digamos, otro tipo de medidas. Esto es muy improvisado, lamentablemente, y donde nosotros que, digamos, de alguna manera, digamos, realizamos, si bien no una tarea que no está, por supuesto, consagrada para la actividad pública, en algunos casos compartimos también en otros lugares. Claro. Vamos a hablar después con nuestra próxima invitada, es una especialista en el tema drogadicción, ¿no? Todo el análisis de la situación de las drogas y el narcotráfico en la Argentina. Y evidentemente ese es un punto central, ¿no? Esa política también tiene que estar dirigida al narcotráfico, que es que ha copado, ¿no? Claro. El territorio. Sí, yo creo que es el mayor detonante de la inseguridad, es precisamente esta incursión del narcotráfico en la Argentina, tema que de ninguna manera han sabido manejar, han sabido poner los límites para que esto, digamos, se desarrolle como se ha venido desarrollando, no solamente en el consumo, sino, digamos, en el tráfico de estupefacientes, que es lo más terrible, ¿no? Más allá de que ustedes no pueden suplir, en todo el sentido de la palabra, a la seguridad pública, porque en algunas actividades pueden usar armas, pero en general no usan armas. Claro. Digo, aunque suene contradictorio, ¿ustedes vienen también a suplir esa falencia desde el ámbito de la seguridad privada? ¿Es un complemento o directamente es cubrir baches que se van abriendo? Mire, nosotros tenemos desde hace ya algunos años un proyecto de coordinación de la seguridad pública con la seguridad privada. Estamos haciendo algunas pruebas pilotos en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, merced a un convenio que hemos firmado con el gobierno de Mauricio Macri, y bueno, si bien, digamos, todavía no se ha desarrollado completamente, se están haciendo algunas experiencias, creo que podemos ser útil
los trabajadores de seguridad privada en combatir también esta inseguridad, porque fíjense que en la Ciudad de Buenos Aires solamente la seguridad privada cuenta con alrededor de 50.000 hombres, de los cuales... Bueno, perdóneme, son casi más que la Policía Federal. Y en provincia lo mismo. Claro. Sí, estamos allí siempre un poco por encima del caudal de ellos. Y de esos 50.000 aproximadamente, hay alrededor de entre 12 y 14.000 hombres que están en contacto con la vía pública. Esos hombres, esos vigiladores privados, son los que nosotros, en este proyecto que presentamos, somos los que proponemos para auxiliar a la seguridad pública. Evidentemente... Por ejemplo, dar un aviso de una situación irregular en la calle. Claro, ese es uno de los temas centrales, ¿no es cierto?, donde el vigilador, que puede estar, por ejemplo, en todos los edificios de propiedad horizontal, en todos los turnos, en una estación de servicio, en los distintos comercios que habitualmente, digamos, trabajan también en horas de la noche, embajadas, edificios públicos. Bueno, es muy variado lo nuestro. Con lo cual es un aporte importante, es decir, y en su momento cuando habíamos contratado a una empresa americana para que proveyera, digamos, los equipos de comunicación, esto lo teníamos codificado según los distintos delitos, donde el vigilador, que en este caso, digamos, está ante la presencia de la comisión de un delito, bueno, obturaba uno de los botones del delito, entonces ya eso se comunicaba automáticamente a un banco de datos, que en ese momento, cuando lo presentamos, habíamos hablado de porque esto lo hicimos inclusive antes de haberse instalado, digamos, el tema de la policía metropolitana, es decir, en ese momento era la Policía Federal únicamente, y bueno, en ese momento hablamos con el jefe de policía, estábamos instrumentando todo un mecanismo que iba a ser muy útil. ¿Y por qué se frustró? Mire, la mayor parte, digamos, del tema por el cual, digamos, no se ha podido todavía poner en vigencia es porque nosotros pretendemos, digamos, una remuneración para que el vigilador que va a hacer esta tarea, evidentemente, digo... Sí, una adicional, supongamos. Una adicional. O un mejor sueldo. Nadie trabaja gratis, ¿no es cierto? No. Entonces, lo que decíamos que era importante, digamos, hacer un aporte, en este caso a la seguridad privada. ¿Por qué? Porque de alguna manera vamos a contribuir a erradicar este flagelo enorme que tenemos toda la población, no solamente en el ámbito de Capital Federal. Hay un tema, García, que justamente, entrando más en detalle sobre esta cuestión, porque pasa a veces que el vigilador, lo mismo que un policía que tiene un punto destinado específico, muchas veces se ve impedido de actuar, porque puede ser alguna maniobra de distracción. Hay protocolos para esto, evidentemente. Entonces, puede haber una maniobra de distracción en la calle y el hombre se descuida y va a atender esa situación y bueno, y lo atacan por otro lado. Eso ha pasado muchas veces y se entiende la situación. Ahora, va a haber que hacer una tarea muy quirúrgica, de mucha precisión para que el vigilador privado, que, por ejemplo, yo lo contrato para mi edificio, no me descuide la tarea a mí y esté de ninguna manera, concentrado en mirar demasiado afuera, ¿no? Porque usted sabe que el vigilador es una tarea pasiva, está solamente, digamos, mirando, están fijándose con su presencia nada más y su visión, cualquier irregularidad o delito también que pueda cometerse, ¿no? No creo que le impida cubrir, por ejemplo, las dos tareas, ¿no? Por el cual está contratado por la empresa de seguridad, y además coayudar en esta otra, ¿no? Si es mirar, bueno, en definitiva. Claro. Ahora, Ángel, dígame, no sé si es un mito o una realidad que hay un porcentaje importante en las empresas de seguridad de hombres que pertenecieron a empresas de seguridad pública, a fuerzas de seguridad pública, por ejemplo, ex policías concretamente. Claro. Sí, digamos, esto ha sido un trasvasamiento, ¿no? Desde cuando yo me hice cargo en este gremio hace ya 3 décadas, ¿no? En ese momento había un 80% de personal retirado, por supuesto con mucho menor cantidad de vigiladores privados que hoy, y un 20% de civiles. Hoy esto se ha invertido totalmente, es decir, hay mucho más civiles que retirados. Lo que ocurre, bueno, que los retirados los contratan específicamente para aquellas tareas donde se necesita el uso de armas, donde hay una mayor especialización
en conocer todo el tipo de tareas de seguridad, ¿no es cierto? Además el crecimiento de manera brutal, en el buen sentido de la palabra lo digo, ¿no? O extraordinario, de los barrios privados, los countries, eso les ha obligado a los ciudadanos a contratar mucho más seguridad privada, sobre todo en predios de tanta envergadura. Se va extendiendo, digamos. Esta es una tarea que empezó cuando yo, como le decía, hace 3 décadas aproximadamente, y en ese momento eran 8.000 hombres cuando llegamos al gremio en el año 1982 precisamente, y hoy estamos en 150.000. O sea, fíjese el crecimiento. Son 2 o 3 fuerzas policiales juntas, claro, no es poca cosa. Cuyo mayor crecimiento fue en la década del 90, ¿no? Y después, bueno, paulatinamente, hoy se ha estabilizado bastante, es decir, si bien va creciendo con nuevos servicios por esta misma necesidad que tiene la población, ¿no? Es decir, familias, comercios, etcétera, que van requiriendo de la seguridad privada, pero, digamos, va mermando en muchas empresas que por la misma crisis, digamos también, donde había 20 vigiladores, quizás hoy hay 10, y donde había 10 hay 5, es decir, se va reduciendo en algunos servicios y va aumentando en otros nuevos, digamos, que van adoptando la seguridad privada. Sí, incluso hay modalidades mixtas donde también hay edificios propiedad horizontal que también por costos a veces le conviene tener un vigilador que hace las veces de sereno y no un encargado tradicional, digamos. Suele pasar eso, se suele ver también. Pero bueno, digamos, el vigilador es vigilador. Tampoco, no, claro. No tiene que realizar otra tarea. No. Y el sereno tampoco se puede inmiscuir en la tarea nuestra. Claro. Pues esto puede ocurrir, pero ahí es donde nosotros intervienen. Tratamos de impedir que sea de esa manera. En otro punto, Ángel, donde quiero preguntarles si intervienen ustedes, no pueden tomar, puede ser que a veces, como decía un sabio argentino, se le escape la tortuga a alguien, pero no pueden tomar personal exonerado o que ha sido expulsado de una fuerza de seguridad por delitos. Ahora, eso tiene que estar en la empresa, obviamente, lo tiene que controlar la empresa. ¿Ustedes tienen alguna responsabilidad después de eso? Supongamos que a una empresa se le filtra un ex miembro de fuerza de seguridad delincuente. ¿Ustedes después tienen alguna responsabilidad o termina ahí? Ninguna, pero le explico. Cada empresa que se habilita debe expresamente registrar su personal, que tiene que contar con el alta policial, es decir, viene a ser el certificado de buena conducta, ¿no es cierto? O sea, sin antecedentes penales, etcétera, etcétera. Tiene que cubrir una serie de requisitos, ser argentino, mayor de 21 años, y no registrar, como le digo, ninguna causa abierta, pendiente, etcétera. Con lo cual, eso evidentemente, si la empresa está en un estado regular, no puede ocurrir. Ahora, también sabemos que hay algunas empresas clandestinas que andan pululando por allí y que, bueno, que son las que lamentablemente por ahí pueden tener personal que no esté en condiciones, digamos, de conducta como para cubrir estos casos. ¿Usted qué me recomienda? Si yo mañana administro un country, estoy hablando obviamente de toda hipótesis, y digo, bueno, quiero contratar o cambiar la empresa de seguridad que tengo, ¿voy directamente a un registro de empresas o me da más garantía usted como sindicato de decir, mira, estas son las legales? Y estas son las... Mire, nosotros por ahí tenemos una mejor información de las empresas, primero porque las inspeccionamos, no solamente, digamos, en el caso que yo hablaba de las empresas que están debidamente habilitadas, sino aquellas empresas que cumplen regularmente con sus obligaciones, fiscales y de obra social y demás. Sí, si está inscrito en obra social, está en blanco. Con lo cual, quien contrata una empresa que posiblemente, digamos, no esté al día económicamente con sus obligaciones, corre el riesgo, digamos, de que nosotros, ante la eventualidad de iniciar alguna acción judicial, lo hagamos solidariamente responsable a la empresa contratante, ¿me entiende? O aquel que la contrate. Con lo cual, bueno, este es un riesgo. El riesgo nosotros lo decimos permanentemente, que recurran, que averigüen, está la Cámara Empresaria por un lado, que puede dar información, y nosotros, por supuesto, también, que por ahí tenemos la información un poquitito más completa. Por el hecho de que las inspeccionamos y sabemos cuáles son las empresas que están en estado regular y cuáles son las empresas deudoras también. Claro. Ustedes, de la A a la Z tienen todo el listado de las que están trabajando en este momento. Exactamente. Ángel, otro tema, ¿no? Es apasionante este tema de la seguridad privada porque se mezclan muchos temas, muchos ítems. Vemos a veces esta sobreposición de tareas, de actividades. Y vemos también las situaciones feas y malas que ocurren. En los últimos años ha
ha habido muchos delitos en countries, por ejemplo, que parecían sectores inexpugnables. También se ha demostrado en algún caso connivencia, ¿no? En todos lados se cuecen habas, ¿no? Entonces connivencia de algún personal torcido que participa de los delitos. Ahora yo le pregunto en términos, digamos, de logística, de infraestructura, ¿no le parece que algunos countries o barrios cerrados son un poquito pijoteros, hablándolo en criollo, para contratar personal o cantidad de personal? Porque un predio de 10 hectáreas y a veces hay sectores donde se puede meter fácilmente a alguien, ¿no? Más allá de cámaras y de controles. Claro, sí, yo creo que nosotros siempre recomendamos, en todos los casos, ¿no? En el caso de los country también, como usted señala, donde, bueno, debe haber primero personal debidamente adiestrado, que haya cumplido con los cursos de capacitación profesional, y después el número de personas, porque en esto ocurre, esto que usted dice, de que por ahí, por una cuestión, digamos, de ahorrar económicamente algún monto de dinero, por ahí no llegan, digamos, a cumplimentar lo que realmente se necesita para cubrir ese servicio. Claro. Y además el otro tema que yo mencionaba antes, es decir, de que deben buscar aquellas empresas que están en un estado regular y que seguramente esas empresas que ya digamos, cumplen rigurosamente con todas estas obligaciones, también seguramente van a tener personal más capacitado que otras, ¿no? Además me imagino que debe haber algún requisito previo, algún estándar para decir, bueno, un predio de tanta extensión, de tantas hectáreas, tiene que tener como mínimo tantos claro, miembros de seguridad. Además, cuando son así de mucha extensión, como usted dice, hay empresas de seguridad privada también con perros que custodian el predio, claro, más en las zonas rurales quizás, ¿no? Que bueno, que eso es muy útil también, digamos, porque cumplimenta, digamos, la tarea del vigilador privado, ¿no? Bueno, vamos a pasar un poquito a la política, ¿qué le parece? Pero cómo no. Empecemos con el tema sindical. ¿Cómo ve ustedes? Bueno, usted está en una de las CGT opositoras, está la de Luis Bernuevo, está la de Moyano, está la CGT oficialista, que vamos a ver cuándo se empieza a deshilachar, porque evidentemente claro, no está consiguiendo nada pese a su oficialismo, y las dos CTA. Pero bueno, hablemos las tres CGT de matriz peronista. ¿Cómo ve usted? ¿Se van a juntar antes de octubre, después de octubre? ¿Cómo están las charlas? El tema político evidentemente ha retrasado un poco esta aspiración que tenemos todos los sectores, porque todos los sectores creo que están en la misma línea de tratar de lograr una vez más la unificación de la CGT, de todas las CGT, y tener una sola CGT como hubo en la época de Sauro Baldini y anteriormente con José Ignacio Rucci, etc. Es decir, eso es lo ideal. Yo creo que estamos muy cerca. Estamos muy cerca, quizás este mismo tema de la iniciación de las paritarias vaya a dar como resultado apresurar un poco esta tarea político-gremial, ¿no? Con lo cual creo que estamos en víspera de esa... Da la sensación de que el propio gobierno, ¿no? O la propia presidenta Cristina Fernández, que bueno, contribuyó justamente a la división sindical, en base, bueno, un poco a la coerción, a la política del látigo que ya venía ejerciendo con Néstor Kirchner, y bueno, todo este juego que se hace siempre con las obras sociales, ¿no? Un poco a veces suena a extorsivo. Ha logrado la división inédita de la CGT, pero parece que esta misma política va camino a unificarla, ¿no? Naturalmente. Sí, yo creo que es una consecuencia de esta mala política que estamos teniendo, va en ese camino, en ese rumbo, se me ocurre. Y bueno, ya hay conversaciones con los distintos sectores, inclusive en esta semana en una reunión que hemos mantenido con la iglesia, con el claro, sector de pastoral social, sí. Se ha tratado este tema, los obispos están muy interesados también y se ocuparon de proponerse también como intermediarios para lograr esta unidad, cosa que A mí no me gusta usar al Papa, yo no viajé con el Papa nunca. Pero no el Papa. No, pero escúcheme por lo que le voy a decir, no viajé con el Papa, no estuve en el colectivo, no me saqué fotos con él, o sea, digo, porque ahora es como el gol de Grillo, ¿no? Todo el mundo lo vio y todo el mundo lo trató. Claro. Bueno, el tema es que también dicen que el Papa, que sabemos cuál es su matriz política y su pensamiento respecto al mundo del trabajo, también dice, bueno, un país necesita volver a la normalidad en el sentido de que haya un sindicalismo medianamente unido, ¿no? Todo unido, claro, para trabajar y no sí, como dice el Martín Fierro, ¿no? Que no se los devoren los de afuera. Claro.
Bueno, más allá, digamos, de la intervención o no de la Iglesia, en este caso nosotros estamos dispuestos a tratar de lograr esta unidad porque es fundamental para... Y por eso yo decía, este tema de las paritarias quizás acerque más las posiciones porque en esto coincidimos todos. Tanto la CGT, por supuesto, la azul y blanca nuestra que conduce Luis Barrio Nuevo, como la CGT de Azopardo de Hugo Moyano. También en este tema estamos coincidiendo el resto de las centrales, es decir, la central de Balcarce, precisamente Antonio Caló, está tratando de lograr un aumento salarial que el mismo gobierno no se lo homologa, con lo cual este va a ser un disparador quizás para que nos volvamos a reunir, porque cada uno tiene que defender a sus representados, a sus trabajadores, bueno, me parece lógico. Ahora, hacía rato que no se veía a un ministro de Economía hablar como habló Kicillof en estos tiempos, aparte como si conociera al sindicalismo desde sus propias entrañas. Y Sergio Palazzo, que es radical, digamos, no viene del peronismo, que está más habituado a usar esta palabra, le dijo que era un gorila. ¿A usted le parece que tiene actitudes gorilas Kicillof también? Yo creo que sí. Sí, porque realmente, digamos, no se compadece con una formación peronista, evidentemente. Sí, aparte que, bueno, sus expresiones nada tienen que ver con una realidad económica del país, es decir, y están tratando de una vez más de que el salario sea la variable de ajuste, cosa que no estamos dispuestos. Y por otro lado también que la discusión paritaria entre las partes es entre las partes. Claro. No necesitamos que el gobierno, digamos, frene o ponga techo o piso, es decir, que decir así lo que tendría que hacer es sacar un decreto, como se hacía anteriormente en algunos gobiernos, y bueno, y listo, y terminemos con el tema, pero de ninguna manera lo que está diciendo el gobierno es la pérdida del poder adquisitivo del salario, es decir, acá hay una inflación que la quieren ocultar y nosotros no estamos dispuestos de ninguna manera, por lo menos en mi caso y en el de muchos otros compañeros de gremios, estamos muy lejos de lo que está proponiendo el gobierno con la realidad que nosotros estamos presentando en cada una de las discusiones paritarias. Es decir, la inflación se ha comido el salario y bueno, vamos a tratar de recuperarlo. García, le agradezco muchísimo esta visita, vamos a seguir charlando. Vamos a ver cómo viene avanzando la situación política, porque, o si quiere en un minuto, me dice, Massa, Macri, Scioli, ¿cómo está la situación hoy en la política? Si me lo redondea en un minuto, le agradecería. No, sí, bueno, simplemente, la CGT nuestra, la azul y blanca, que conduce Luis Barrio Nuevo, estamos alineados con Sergio Massa y con Francisco de Narváez en la provincia de Buenos Aires, así que estamos trabajando intensamente en esto. Estamos aportando parte de nuestra estructura para la fiscalización de todos los actos electorales en todo el país, con lo cual, bueno, es nuestra intención de que recuperemos el peronismo a partir de estas corrientes. Muchas gracias, García. Al contrario. Ha sido Ángel García, de la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina. Le agradecemos nuevamente esta visita, esta deferencia, y vamos a una pausa. Luego, más títulos de primera. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Un banco que hace. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. ¿Necesitas una garantía para alquilar? Te puede pasar. Garantía Primer Hogar. Si necesitas una garantía para alquilar, acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.
Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Hace más de 30 años trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Perdón, disculpen la molestia. Todo bien, ¿no? Osudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. Bueno, ahora vamos a uno de los temas más dramáticos de los últimos años de la República Argentina, que es la drogadicción, que es el narcotráfico. Para ello invitamos a Laura Echarren, una socióloga que está especializada justamente en estos flagelos. ¿Cómo estás, Laura? Bienvenida. ¿Qué tal, Luis? Un placer, gracias. Lo mismo. Bueno, ya sos invitada incluso al programa, ¿no? Ya Asidua, soy como, columnista. estoy abonada. Bueno, mejor así, más distendidos y con más confianza. Bueno, contame, ¿cómo ves la situación hoy? Vamos a empezar por lo macro, ¿no? Una descripción así general y después entramos en detalle. A ver, lamentablemente tenemos que partir de la base del diagnóstico que nos arroja el mapa del delito, que no solamente te arroja un diagnóstico delictivo, sino un diagnóstico social. En lo que tiene que ver con el diagnóstico delictivo, somos un país atravesado por el narcotráfico, y en lo que tiene que ver al diagnóstico social, nosotros atravesamos un fuerte proceso de descomposición social que fue funcional a lo que es el paso del quiebre a la perforación del tejido social, producto de la anomia que se vive en el país y al gran aparato reproductivo de marginalidad que se gestó en la última década. Para ser honestos, obviamente que el narcotráfico no es un flagelo que se da en la última década, lleva un proceso que va de mediados de los años 70 a principios de los 80, que estalla así en la última década y que se termina de consagrar en el 2014, porque en el estallido no hubo políticas de contención ni de limitación del flagelo. Razón por la cual esta consagración hoy tiene, es cuando le muestra a la sociedad, cuando se comienzan a instalar ya y comienzan a aparecer en los medios lo que son las distintas vertientes del crimen organizado en Argentina. Claro, lo que uno percibe, Laura, es que ve buenas intenciones, ve a los curas villeros con sus lugares de contención, etcétera. Digo villeros porque fueron noticias estos últimos días, pero en general... Pero es que son los curas claro, villeros, sí. Pero no estigmaticemos, palabra que le gusta mucho al gobierno, pero tampoco vamos a dejar instalado el narcotráfico y todo el delito solamente en las villas. Se está cruzando todo el país. A ver, yo siempre digo que el tema de reducir el delito a la 1114, como reducirlo a Nordelta, es no entender lo que es el mapa del delito. No, seguro. Además, bueno, como te decía, está todo surcado, pero la pregunta es, hay muchas nervaduras, como esas hojas que uno ve a diario que no le presta atención, pero todo cruzado por el narcotráfico, aparece. Digo, ¿dónde empezás a cortarlo? Porque se infiltra de una manera que viste, es como la humedad, donde ve lugar, se mete. Mira, en realidad no es tan, o sea, el problema es que hay una gran simulación por parte de muchos candidatos de qué hacer cuando en realidad no tienen idea de cómo solucionar el tema de la inseguridad, mucho menos del narcotráfico, y ni siquiera de encaminarlo. Pero tenés frases cliché, tenés frases que son de impacto y demás. Si vos tenés una política de prevención, uno entiende a la seguridad como prevención. Si vos utilizas a la prevención como estrategia, utilizando las tácticas del trabajo y la educación para comenzar a licuar la marginalidad, comenzás a sacar a los chicos de la calle, vas a evitar lo que tiene que ver con la conformación de una pandilla. Si evitás la conformación de una pandilla, vas a evitar el segundo eslabón de la cadena narcocriminal que tiene que ver con las maras, que son estas organizaciones criminales que aparecen en este periodo de transición de la pandilla a la mara, que por lo general llegan a este estadio con el apoyo de exonerados de la policía, y bueno, ahí le empezás a recortar a las bandas narcos ya instaladas y a las células de los carteles de la droga brazos armados, que son los de las pandillas y las maras. Para eso necesitas una decisión política. Vos tenés que entender que la seguridad no es una opción y no es un sueño. La seguridad es un derecho. Ahora, Laura, ¿sabés qué vemos en todo esto, en esta degradación? Que también las organizaciones se degradan. Porque, y mirá el punto que llegamos, bueno, es materia de estudio, obviamente, y materia de estudio tuya específicamente. Vos tenés que estudiar cómo es la estructura de las maras, cómo es la estructura de México,
cómo es la estructura que tenía Pablo Escobar Gaviria y cómo es la estructura que hay acá. Entonces vos decís, claro, también se degradan ellos mismos, ¿no? Van abriendo subgrupos, donde, por ejemplo, vos tenés una estructura que manejaba Pablo Escobar Gaviria y tenía un control sobre eso, y ojo, aclaro, lo estoy hablando parado en la vereda del delito, no como apología, estoy parándome en la vereda del delito para analizarlo, a eso me refiero, y entonces tenés a los monos que están absolutamente desatados, que se matan entre ellos en las calles, y que no tienen esa logística ni esa organización, ni siquiera esa cultura del manejo de los liderazgos, ¿no es cierto? No, lo que pasa es que, a ver, nosotros tenemos que entender A que... ver, es como si es un narcotráfico desarrollado y subdesarrollado. No, claro. Si vale la expresión, ¿no? Bueno, a ver, ¿Y eso? es como... A ver, es muy... hay una gran paradoja. Por ejemplo, la paradoja principal la tenés en la ciudad de Buenos Aires, que es una ciudad con una muy buena estética, bien maquillada por sectores, donde a un delito le responden con un jardín colgante, con una bicisenda, donde la seguridad está basada en la metropolitana, y donde hay asentados en la comodidad de que el narcotráfico es un delito federal, se lo dejó correr. O sea que es una ciudad con una estética muy similar a la que quiso copiar Macri de París, de lo mejor de Ámsterdam, con un tejido social perforado. Razón por la cual es una ciudad de cabotaje, pero con una estética como si fuese el primer mundo. Bueno, estamos hablando de Rosario, ¿no? Eso mismo está pasando en Rosario. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros a nivel nacional seguimos la línea de narcocriminalidad mexicana. Ajá. Y los monos tienen una gran particularidad. Es la primera banda de narcotraficantes de la Argentina que tiene perfil de cartel. No llega a ser un cartel, ¿por qué? Porque no trascendió el país, o sea, no puso una célula en otro país, porque no tiene un líder carismático con el asesinato de Cantero y demás, y tampoco Cantero estaba figurado como un líder carismático del tipo Escobar Gaviria y demás, claro, el Chapo Guzmán, pero que se perfilaban a eso y que supieron importar de manera muy sofisticada todo lo que tiene que ver con los métodos de los carteles mexicanos, como las narcopalomas, los narcotúneles, la conexión con la policía, la conexión con los gobiernos. Los búnkers famosos. Los búnkers, o sea, distintos tipos. Y zonas liberadas y controladas. Claro. Zonas liberadas, pero a la vez controladas, protegidas y con asistencia, que eso claro, lo hablábamos obviamente. Con Daniel Arroyo, hablábamos, esa asistencia que se le da también, que en definitiva, en algunos casos, suple al Estado. Bueno, es lo que han logrado los grandes carteles, han tenido eso, han hecho creer a las clases marginales que ellos venían a los lugares carenciados a cumplir con todas aquellas cosas que el Estado no cumplía. Lo que pasa es que, bueno, el tema de la ignorancia hace que no sepan lo que son los costos en el largo plazo, razón por la cual eso es lo que tienen los monos. Los monos son muy interesantes en ese aspecto, digamos, es tan la astucia que tienen que lograron hacer los juicios abreviados. Claro, bueno. Pero ahí también hay toda una cuestión de debate, incluso hay denuncias muy graves que no trascienden a nivel nacional, parece, pero de connivencia. Todos lo sabemos, y de favores políticos. Claro, pero el problema, yo siempre digo, el problema no son los monos, el problema no es el narcotráfico, el problema son los grandes grupos del poder político y económico que le dieron las bases a estas bandas, que les abrieron un mercado y que las bandas lo supieron aprovechar. Vos sos periodista, yo soy socióloga, hay dentistas, hay odontólogas, hay camarógrafos, hay de todo, y bueno, porque hay un mercado, hay narcos porque hay un mercado. Claro. O sea, suena, a ver, puede sonar antipático, pero la realidad es esa. El problema no son los monos, el problema no son las bandas narcos, el problema no son las células del cartel de Sinaloa, de Tijuana, de los Zetas que operan en Argentina. El problema es que México eligió a Argentina dentro de lo que era el Triángulo Sur con Uruguay y Chile, y que Argentina se dejó elegir. Porque lo que vienen a hacer las células mexicanas a la Argentina es acopar territorio. A seguir adoctrinando chicos para sus células y formar nuevas bandas narcos. En cambio, los colombianos vienen a dirimir por desplazamiento de violencia la guerra narco que ya no pueden dirimir o que pueden dirimir de manera acotada en Colombia. Bueno, es un clásico, hablaste de guerra, las guerras convencionales, siempre los grandes poderes, los grandes imperios, las grandes potencias, lo tratan de hacer en terrenos neutrales, más en el último siglo.
digamos, en terrenos no neutrales, externos, que no les afecta a ellos directo. Lo que pasa es que tiene que la ver guerra del Golfo, la guerra del petróleo, la guerra de la droga, también tratan de que se dirima en un momento en territorio neutral para... Bueno, pero a ver, pero esto se debe a una política que hizo Uribe en su momento, que si bien fue muy, digamos, cuestionada por su rigurosidad, pero era de la única manera que lamentablemente Santos no la continuó y ahora se han reactivado sicariatos en lo que es Colombia. En el caso, por ejemplo, de la Ciudad de Buenos Aires, seguimos, como te decía anteriormente, a nivel nacional esta línea mexicana y después tenés en la Ciudad de Buenos Aires una fuerte disputa entre lo que es la línea peruana y la línea paraguaya. Tenemos el cuádruple crimen en la 1114. Que está ahí, está dormido. Y la 1114 es el gran bastión peruano que tiene... digamos, la línea narcoperuana. Y todo esto es con una base local, ¿eh? No es que todos los mexicanos o todos los peruanos, paraguayos o quien venga aquí a la Argentina vienen. No, ¿saben? Porque hay una base local delictiva que es funcional a todo el delito que se importa. Ahora, mirá qué locura, ¿no? Este programa, hasta dónde está, cómo vamos abriendo la línea, ¿no? Cómo nos vamos acercando a la banquina de una manera tan peligrosa, pero no queda otra que ir situándose y tratar de meterse en la mente y en el esquema de esta gente, aunque sea imposible, ¿no es cierto? Pero, y yo te voy a preguntar una cosa que puede sonar hasta risueña. Digo, ¿qué experiencia? Porque mira, hablamos de mexicanos, colombianos, peruanos y paraguayos. Sí. Con, obviamente, lo que vos dijiste, la base argentina, local. La conexión local, ¿no es cierto? Bueno, ahora, ¿cómo es el ranking de ellos? Porque me da la sensación de que el colombiano y el mexicano tienen otro manejo con respecto al peruano y al paraguayo, de cómo manejar el narcotráfico, cómo manejar las células, incluso hasta en una situación cultural, te diría. Bueno, por eso a nivel nacional, los que tienen una estructura mucho más sofisticada es la línea que seguimos, o sea, que son los mexicanos. Los peruanos y los paraguayos se disputan lo que es la del dominio de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los paraguayos con ¿El chiquitaje se le puede decir, el menudeo? No, claro, tiene que ver más con lo que es el narcomenudeo, pero que tiene... luego una beta importante cuando ya trascienden la narcodialéctica, como digo yo, ida y vuelta entre el conurbano y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, claro, que es donde se mueven mucho estas líneas. Después, los colombianos, bueno, por lo general siempre son asesinatos entre ellos y demás, que tiene que ver con este desplazamiento de... Además se tratan de infiltrar más en el poder, de la propiamente dicho. Sí, pero más que nada nosotros seguimos por los eslabones que tiene Argentina, lo que es la línea mexicana. Nosotros tenemos pandillas, tenemos maras, no tenemos que pensar, a ver, para toda la gente que después dice, ay no, acá en Argentina no hay maras, no piensen a las maras en los términos del triángulo norte centroamericano, que es Honduras, Guatemala, El Salvador y parte de México en organizaciones todas tatuadas y demás, porque señores, así como avanzan, antes teníamos computadoras enormes, ahora tenemos dispositivos chiquititos, bueno, las organizaciones criminales se van sofisticando y eso tiene que ver con tatuajes que no son visibles y demás. Claro. A ver, inclusive que no haya tatuajes, ¿no? Aparte tenemos una importación, tenemos una célula de la Mara Salvatrucha que se encuentra en el conurbano bonaerense. ¿Salvatrucha? ¿Cómo es eso? Bueno, las dos maras emblemáticas de Centroamérica son la Mara Salvatrucha, que su abreviación es MS-13, y la M-18. Nosotros tenemos una célula de la MS-13, que es la Mara Salvatrucha, en el conurbano bonaerense, desde el 2006. ¿En qué zonas bastante más o menos operan? Es en el partido de La Matanza, opera entre Puerta de Hierro y la San Petersburgo, que es donde mandaron ahora, donde el gobierno nacional, en un gesto de reconocimiento de la inseguridad, mandó a la gendarmería. Lástima que afuera, como pasa en la 1114, cuando en realidad las masacres están pasando adentro. Ahora, si vos sabés eso, ¿no es cierto? Y tenés fuentes de información, tenés vías de que te traen... uno se va informando. Sí, fenómeno. ¿Por qué el gobierno o los gobiernos miran para el costado? ¿O por qué hacen esto, pero digamos como un recurso de última, porque no resuelve el problema? Digo, ¿no? ¿Cuál es el tema? ¿Hay una connivencia directa? Tenés dos polos. Tenés el polo abúlico, que es el polo que vendría a utilizar el gobierno nacional, reduciéndolo a que somos simplemente un país de consumo relativo, hasta diría, pero sí de tránsito, y tenés una simulación, el polo de simulación, que bueno, que dice, nosotros basamos nuestra política de seguridad, por ejemplo, como decía antes, en la metropolitana, la ciudad de Buenos Aires, Scioli y Granados están asentados en una ecuación que es directamente proporcional, que es a más policías, más delito, con el aparato demencial de policías comunales, que verdaderamente son las más fáciles de
de corromper, que se vuelven corruptas y que son las que tienen que convivir con una policía como la bonaerense, que todos sabemos que no es fácil y que no entiende de compartir un territorio en lo que tiene que ver con la seguridad, ni que hablar con el tema del narcotráfico. Sí. Hablaste de los Zetas recién, también, Sí. ¿no? ¿Y qué hacemos con eso también? Y bueno, son las células que operan en Argentina. Tenés la célula de los Zetas, tenés la célula de Tijuana y Sinaola que están en el NEA, tenés parte de los Zetas que están en lo que es Jujuy y Salta, también están en parte en Santa Fe. Y bueno, eso lo tenés que tener un plan. A ver, para resolver este tema, además de la prevención, tenés que tener un plan de seguridad basado obviamente en la prevención, en una depuración de las fuerzas de seguridad, la independencia de poderes, una reforma dentro del sistema penitenciario, hay que hacer una abolición, porque el tema no es que en Argentina las penas son mínimas, el tema es que la ley de ejecución penal, la Ley Nacional de Ejecución Penal, se le agregó un inciso que es el 56 bis, el artículo 56 bis, que lo que hace es que el delincuente pueda salir al cumplir la mitad de la condena. Eso hay que derogarlo en todos los casos. Tenés que tener un rigor con eso, tenés que depurar muchísimo lo que es la seguridad dentro del sistema penitenciario. Después tenés que tener un plan de avance sobre el narcotráfico con una policía que esté formada, preparada, una policía de élite, armada, que haga inteligencia criminal, Sí, que haga investigación. Una DEA, digamos, para una analogía, una DEA, pero bien hecha y que se dedique nada más que a eso, no a controlar el tránsito o a cubrir los baches de seguridad. Que es la que tiene ahora, claro, que es la que sale ahora, la que ya salió en Córdoba, que es una fuerza de policía antinarcotráfico que depende del Poder Judicial, no depende del Poder Ejecutivo, con lo cual hay una mayor celeridad que descomprime a la otra policía que no se tiene que dedicar a los delitos vinculados al narcotráfico, pero que bueno, que tiene la limitación de estar vinculada y de trabajar en lo que es el narcomenudeo, obviamente. Y después necesitas inexorablemente tener un plan integral de desarrollo humano en el cual converjan el trabajo, la educación, la vivienda, la salud, el recreo, el vestido, porque todo eso, el vestido me refiero a la vestimenta, porque todo eso va generando seguridad en las personas. Sí, que no solo esté todo en manos de un sacerdote que después es amenazado y se tiene que ir de la ciudad. Justamente ayer leí un artículo en La Nación y demás, y por ejemplo la labor del padre Pepe y una serie de cosas muy importantes. Si no fuese por los curas villeros, el flagelo en las villas sería aún peor. Y te explico por qué. Porque la sola presencia del sacerdote, la sola presencia del cura villero es como que le pone un límite no muy amplio, pero sí un límite al narcotraficante para que no avance sobre esos niños que no tienen continentes emocionales, continentes educativos y demás. Claro. Bueno, ¿cómo hablamos? Este es un duelo, ¿eh? Este es un duelo. Mirá que a mí también me gusta hablar. No, y mi productor me reta, porque hablo mucho y no dejo hablar al invitado. Pero estas interacciones son fantásticas. Vos escribiste Esperando a las Maras, justamente, el libro. Tardísimo, ya en el 2009. De hecho, lo presenté acá. Bueno, pero hay que reivindicarlo, porque sigue estando en vigencia. Sí, Esperando a las Maras, en ese momento en estado embrionario en Argentina, y este año, bueno, espero poder, porque la verdad que uno me empieza a corregir el libro y van pasando muchas cosas, y el mapa delictivo es muy móvil, y la dinámica es muy voraz, y bueno, si Dios quiere, este año vamos a sacar Argentina Narcomara, que es una ampliación del libro anterior, con mucha información sobre todo lo que pasó en Villa Corea con el caso Candela, que es uno de los casos más emblemáticos y más oscuros con una génesis narco que se decidió, digamos, resolver. Sí, bueno, hay muchos casos que entre comillas se resuelven de esa manera. Bueno, y de hecho el caso Candela, ahora me estoy recordando que también tiene que ver mucho con todo lo que pasa con el femicidio últimamente. Nosotros también hemos crecido vertiginosamente en lo que es otra de las vertientes del crimen organizado, que es el femicidio, y que está estrechamente ligado con el narcotráfico, además de los hechos de violencia doméstica, obviamente. No, por supuesto. Hay una película que yo que la miro, no es que te habla específicamente de narcotráfico, pero te muestra los movimientos, que es Hombre en Llamas, esa película con Denzel Washington, donde secuestran a la hija pero está todo vinculado al narcotráfico también. Pero vos ves
esa marginalidad, ¿no?, entre la frontera norteamericana y mexicana. Entonces me decís a mí, Luis, mira, están acá, ya están acá, ¿no? Bueno, y me asusto, yo me quedo acá adentro, Claro. no salgo a la vereda. Y no, porque bueno, el otro día también hablaban, hay que frenar el avance del narcotráfico. No. El narcotráfico ya está acá adentro. Ya no vas a frenarlo. Lo que tenés que hacer, vas a contener lo que tenés adentro. En lo que hace a la seguridad, lo vas a tener que contener para que no siga proliferando. Y en la frontera vas a tener que tener un plan de defensa para que no siga penetrando lo que viene de México, de Paraguay. Nosotros tenemos una frontera que está totalmente liberada. Bueno, el otro día salió un informe muy interesante en Infobae sobre el tema del Hezbollah y las operaciones en la triple frontera. También hay una célula de Al-Qaeda en la triple frontera. Lo que pasa es que, bueno, son células que se manejan, digamos, con más prolijidad que otras células, porque están vinculadas más que nada con el terrorismo que con el narcotráfico. Exacto. Que a veces suele ser en ocasiones desprolijo, o no desprolijo, sino que va dejando mensajes, y los mensajes son los cadáveres, como lo que pasó en la 1-11-14. Laura, un gusto. La verdad que parece que hubiera empezado recién la entrevista. Sí, pero... sí, la verdad. Pero bueno, vamos a hacerlo otra vez. Cuando tengas tiempo, venite, que sos siempre bienvenida y estás invitada al programa, porque es un tema que lamentablemente va a seguir durante un tiempo largo. Laurita, gracias por todo. No, por favor, gracias a ustedes. Laura Echarren, socióloga, experta en narcotráfico. Bueno, ustedes la escucharon. Nos encontramos la semana que viene, acá en Títulos de Primera. Chao, hasta entonces. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Un banco que hace. Banco Provincia, de tu lado. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Hace más de 30 años, trabajamos e invertimos para equipar y modernizar las instalaciones de nuestros centros de salud, para que todos los trabajadores hoteleros y gastronómicos del país puedan acceder a la más completa cobertura médica. Perdón, disculpen la molestia. Todo bien, ¿no? Osudra, la misma pasión de ayer, el mismo compromiso hoy. ISV, Instituto Superior de Viajantes. Carreras comerciales con títulos oficiales. Validez nacional. Informes e inscripción al 0800-345-4373. ¿Necesitas una garantía para alquilar? Te puede pasar. Garantía Primer Hogar. Si necesitas una garantía para alquilar, acércate a Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli.